Buenas tardes amigos, les habla Jesús Castro. Deseo de todo corazón comenzar mi programa Un Encuentro con la Verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He estado predicando de las sectas falsas y hasta la fecha he tocado algunas dos, como son los falsos testigos de Jehová, los sabatistas o del séptimo día, y en una parte también los solo Jesús, y en uno de los videos anteriores prediqué sobre la doctrina de Sabelio, que nació en el siglo III, se esparció, pero en el siglo IV feneció y volvió a resurgir en el año 1913. Y hablé sobre las doctrinas falsas. Perdón. ¿Cuáles son esas doctrinas falsas sobre la Trinidad? Y dije que la Trinidad no está ni siquiera en la pasta de la Biblia o de ninguna Biblia. La palabra Biblia viene de una palabra griega que se llama biblión, que quiere decir conjunto de libros. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero da por hecho un texto del apóstol Juan en su epístola que dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En cuanto al hombre, también menciona la Trinidad o unidad compuesta. ¿Qué es una unidad compuesta? El apóstol San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: somos cuerpo, alma y espíritu. No son tres cuerpos, no son tres espíritus, no son tres almas. Es una persona, una unidad compuesta, que el cuerpo vuelve a la tierra porque polvo eres y al polvo volverás. El alma es la parte que Jesucristo vino a perdonar y a salvar, que se alimenta en el caso intelectual, que tiene memoria, que tiene razonamiento, que tiene unos elementos como raciocinio. Entonces, y el espíritu es el soplo de vida que Dios le dio al hombre para darle vida. La Biblia dice claramente que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, dice el apóstol San Pablo al libro de los Corintios capítulo 15. Muy bien, entonces aclaré un poquitico sobre la doctrina de la Trinidad. Cuando Jesús es bautizado, hay una voz en el cielo, Jesús que va saliendo del agua y el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús en forma de paloma. Entonces está hablando de los tres: la voz en el cielo, Jesús que sale del agua y el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús en forma de paloma. Y también las enseñanzas de Cristo que dice en San Mateo 28:19 que id a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer un estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mostrando que hay una unidad compuesta. Una cosa es unidad compuesta, una familia, una. No son tres familias: papá, mamá e hijos. En el agua es gaseoso, líquido y sólido. En el árbol es troncos, hojas y raíces. Y podemos seguir explicando sobre la palabra Trinidad, si existe en los seres humanos,
y en la madre naturaleza y en el mismo Dios. En el Antiguo Testamento dice, hagamos conforme al hombre, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos es palabra plural. Cuando dice descendamos es palabra plural. En el libro de Isaías, capítulo 6, cuando Dios se le manifiesta a Isaías, dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces está hablando pluralidad. En eso, a abuelo de pájaro le estaba mencionando sobre la doctrina de la Biblia, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo consuela. Muy bien. Entonces, la doctrina de Sabelio, los señores, solo Jesús, no pueden orar el Padre Nuestro porque dice Jesús enseñando a sus discípulos, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Y también el primer mártir de la historia dice, veo a Jesús a la derecha del Padre. Bueno, podemos profundizar un poquito más para mostrar que hay una unidad compuesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo estaba hablando entonces de la doctrina de los testigos de Jehová y sobre los adventistas. Entonces, a unos señores católicos les respondí que para hablar de las sectas hay que conocerlas para poder combatirlas. Y cuando uno conoce, puede decir si está bien o está mal. Entonces, yo, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿dónde lo puedo probar? Porque ellos reparten una revista llamada Atalaya, y en esa Atalaya mencionan que Jesucristo no es Dios, sino una creación de Dios. Y también se agarran de un texto de la Biblia. Entonces, para interpretar la Biblia no es agarrarse de un texto, sino de toda la Biblia. Entonces, ahí es sobre lo que dice San Pedro, el que no traiga estas doctrinas, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuáles son las doctrinas? Entonces, en cuanto a la sana doctrina, Dios habla sobre el Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo consuela. En cuanto a la salvación del alma, es la otra parte importante porque el hombre pecó, el hombre cayó en desgracia y Dios ha querido salvar a la humanidad. Y entonces escogió a un personaje llamado Abraham, y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y se formó una tribu, 12 tribus de personas que formaron un clan, y lógicamente una gran descendencia. Entonces de ahí podemos decir que Dios escogió un pueblo, y ese es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Asimismo, entonces, Dios le ha dado oportunidades para la salvación del ser humano cuando escogió a Noé para que la gente se arrepintiera de sus maldades, de sus orgías, de sus formas de actuar. Entre eso, Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios porque Dios primero hizo varón y hembra, los creó Dios. También entonces la Biblia dice que Noé predicó 120 años mientras construía el arca. Le dio oportunidad de salvación a las gentes. En el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Señor, si hay 50 justos, ¿no destruirás a Sodoma? No. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 10, no. Y no habían 10 justos. En este caso, por eso sacó los ángeles de Jehová, sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra, y entonces dice, no volteen a mirar, y cayó fuego
del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra. Ahora, los arqueólogos han descubierto a las orillas del Mar Muerto la ciudad de Sodoma y de Gomorra, porque han encontrado vestigios de que esa ciudad de Sodoma y Gomorra existió. Por lo tanto, los arqueólogos pueden perfectamente dar testimonio de la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida porque el hombre comenzó a hacer lo que hoy en día lo llaman ilusiones o lo llaman fantasías, pero eso, fantasías o ilusiones, se tiene que ver con lo que es orgías, lo que tiene que ver con personas que han torcido su forma de ser y se han vuelto homosexuales o lesbianas. Es decir, varón y hembra los hizo Dios, pero Dios les ha dado oportunidad de arrepentimiento y no han querido. Léase el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16, dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué quiere decir? Que Dios les dio la oportunidad de salvación a esas personas, pero ellos quisieron seguir en lo malo. También dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 5, dice: vio Dios que la gente era de continuo al mal. Entonces, hoy en día estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé, casándose ni dándose en casamiento porque les gusta la farra, les gusta la maldad, les gusta hacer maldades a morir, por simplemente poderse reír. Entonces, de gozarse a la persona haciéndole maldades. Eso parece que a la gente les gusta eso. Pero de eso es que hay que hablar, de eso hay que mostrar que la gente debe de vivir una vida honesta, correcta, perfecta, en otras palabras, pero a la gente les cuesta trabajo y creen mostrar su hombría, su berraquera, perdónenme la expresión, que pueden dominar a otro, golpearlo, vencerlo, romperle la cara de todo. Eso soy macho, soy hombre. Eso no es ser hombre, eso es una persona que busca es dañarse y que le hagan y dañar a otros. Entonces ese no es hombre. El que le pega a una mujer, ese no es hombre. Ese es un simple plebeyo, una simple persona que no tiene hueco en la cabeza, tiene una cabeza hueca. Entonces, por eso dice la Biblia: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces, un hombre es el que vence las luchas, es el que vence las dificultades, es el que prefiere, como dicen, mejor dice, aquí corrió y no aquí quedó. Entonces, los que se llaman hombres, dice, ese es un cobarde, es esto, es lo otro. No, ese es más valiente porque no le hizo daño a nadie y no dejó hacerse daño a sí mismo. Entonces, ese es el que puede decir ser valiente, soportando las tentaciones, soportando todo este asuntico. Entonces, estamos hablando también entonces de las religiones y de las sectas. Desde el tiempo de Upa, como dicen por ahí, dice, este universo no se hizo solo, y es una maravilla entender al universo, es una maravilla entender la naturaleza de la tierra,
ver las diferencias que hay en los animales, ver las diferencias que hay en las frutas o en los comestibles, ver la diferencia en muchas cosas, que eso no se hizo solo. Eso no viene por evolución, eso viene por creación. Así que, amigo, analice la madre naturaleza y las diferencias que hay y ver que cómo es que un universo funciona perfectamente. Ver cómo los planetas giran sobre su órbita y no se estrellan mutuamente ni nada. Hay una perfección en esta parte del universo. Y entonces ese universo puede probar de que hay un arquitecto que hizo esto, esa forma de funcionar, que hay también un legislador, que hay leyes naturales, la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de la religiosidad, que en todos los países del mundo y en todas las épocas también los seres humanos creen en un ser supremo, y entonces hay de donde han salido las religiones. Yo tengo que hablar también no solamente de los señores adventistas, de los señores testigos de Jehová, que sus doctrinas son heréticas, comprobando sus errores, en ese caso, de lo que ellos creen, sus doctrinas que esparcen y cómo la Biblia los enfrenta al respecto. Entonces, en cuanto a más sectas, quisiera hablar también sobre el espiritismo. Quería hablar sobre este libro, se llama Su Divina Sabiduría. Este personaje escribe un libro y es de los el hinduismo, y que su literatura está basada en supuestamente el idioma más antiguo que hay, que es el sánscrito. Y entonces sobre esa base creen en muchos dioses. Por lo tanto, entonces, analizando que la manera de salvación es en la reencarnación, y que por esa razón no comen carne de vaca, no comen carnes, son vegetarianos, y en este caso se mueren de hambre en la India porque no pueden comer carne, o en otras palabras, proteína de estos animales. Entonces, este libro se llama Lo que creen los señores de este personaje, Su Divina Sabiduría, se llama el personaje, y es la autorrealización. Y creen en el karma. ¿Y qué es el karma? Son las desgracias que le caen a la persona o los bienes que le caen a la persona, y supuestamente se van a salvar es en la reencarnación. Reencarnan en una vaca, en un burro, en un animal, y así entonces dicen que va mejorando o empeorando la situación de estas personas. Muy bien, entonces ahí hay unos errores. De esto se presta mucho para el espiritismo. Y el espiritismo también cree en la reencarnación. Y en ese aspecto, el espiritista invoca a los muertos, como lo hizo el primer rey de Israel, Esaú. Entonces, mandó a través de una bruja invocar el nombre de Samuel. Y entonces el diablo le presentó a Samuel. Así que, ¿cuál es el aspecto de la reencarnación? Bueno, reencarnan en otro animal. El señor Joaquín Trincado
espiritista dejó una secta, inclusive utilizando la Biblia. Así que por esa razón yo quisiera explicarles un poquito más, pero se me ha cortado el tiempo porque me dieron apenas 10 minutos y ya se acabaron. Pero vamos a continuar en otra oportunidad sobre el espiritismo también. Así que Dios los bendiga y hablaremos más de las formas de los espiritistas, cómo creen y qué practican para llegar al final, la manera como ellos se van a salvar. Dios los bendiga. Feliz tarde.